Con otra noticia que lo habrán visto todos. Lo que les vamos a mostrar en unos momentos es cómo ha dado esa noticia a Televisión Española. ¿Qué noticia me estoy refiriendo? La noticia del paro. ¿Qué ha ocurrido? Que como es un trimestre en el que se contrata a la gente del sector turístico, pues resulta que sí, ha habido contratación. ¿Qué dicen todos los analistas? Que según se pase este espejismo, igual que el año pasado, volveremos atrás. Pero ¿cómo lo ha vestido Televisión Española? Atención a lo que han puesto. El paro disminuye por primera vez desde el inicio de la crisis. Es radicalmente falso. Es radicalmente falso, pero tan falso como que en la propia pieza informativa, 30 segundos después, pasaban un gráfico en el que se veía que el trimestre similar a este del año anterior también se creó puestos de trabajo y también se redujo el paro en 14.000 personas. No es muy útil utilizar una televisión pública para intentar engañar a la población, de verdad. Útil, sí, útil, no es, sí. Bueno, útil acaba siendo, pero es una indecencia absoluta. Por cierto, les leo más sobre ese dato. Lo lleva mañana el diario El Mundo en portada. Ha aparecido una subida del empleo, ha aparecido una disminución del paro. Atención al titular que publica mañana el diario El Mundo. La EPA, ese dato, oculta el aumento del paro con más funcionarios. ¿Cuál ha sido la cifra supuestamente de alivio del paro? 70.800 personas. ¿Saben cuántos empleos públicos se han creado en ese mismo periodo? No, no se queden cortos, no 70.800, no, 90.300. Es decir, la creación de empleo resulta que está camuflada con creación de puestos que ni siquiera son de funcionario, son de empleos públicos. ¿Del Estado? Pregunto. Pues pregúnteselo usted al ministro de Trabajo, o son de ayuntamientos y también son de comunidades autónomas. Lo que sabemos es que los pagamos con los impuestos de todos, Roberto. Y en cuanto a lo de Televisión Española, y me afecta porque son mis compañeros, aunque yo esté en la excedencia en este momento de la casa. Vamos, me parece lamentable, como siempre digo aquí, atacar a otros medios de comunicación. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto lo que ponía ahí. Entonces, ¿cuál es la Pero prueba? de ahí colegir que se ha utilizado y que se está manipulando a la opinión pública, eso es lo que me parece lamentable. Ya quisiéramos tener la radio y la televisión pública que tenemos en este momento, y Radio Televisión Española en este momento puede presumir de una independencia que no ha tenido en los 30 años de democracia que hay en esta. El tema del paro, yo creo que lo que no podemos hacer tampoco es salir a cuello porque los datos, porque sean por el trimestre, por lo que sea, decir, bien, hay menos paro. Ahora, a mí lo que me preocupa es aportar al mundo. Es decir, que realmente quien esté creando o de donde se estén pagando, eso no es porque las empresas ponen en marcha proyectos, porque se abren nuevas sucursales, porque hay más empresas que invierten en España, es porque estamos creando empleados públicos o funcionarios que cubren eso. Entonces, eso, no nos olvidemos, quien crea empleo en este país son los emprendedores, las empresas y los trabajadores que trabajan. Los funcionarios o los que cobramos un sueldo público somos un gasto para servir, para tener policía, jueces, en fin, para dar servicio. Pero que no se nos olvide, a veces se dice, hemos creado tantos puestos de trabajo. Nosotros, los políticos, los cargos públicos, los gobiernos, no creamos trabajo. En todo caso, ponemos circunstancias para que los emprendedores lo hagan. Y ese discurso ha calado, de que se crea empleo y se promete empleo, como hizo Zapatero en su Chani, día. Antonio, y luego quiero pasar al público que tenemos a una de las personas que sufre esta lacra, que nos diga si, como decía Leire Pajín, estamos muy bien, estamos mejor que hace aproximadamente 6 años. Chani. La situación en que estamos ahora en noviembre es una situación cada vez más angustiosa. Vamos, cualquiera de los que estamos en la vida real y en las empresas sabemos hasta qué punto está siendo un año mucho peor que el anterior por algo tan simple, porque la capacidad de resistencia se está agotando y se está agotando en un montón de sitios. Se está agotando en los parados que están ya dejando de percibir los subsidios, pero se está agotando también en las empresas que a duras penas se podían estar aguantando. Hombre, el dato, pues me alegro, 70.800, cierto, póngalo en cuarentena, es los meses de julio, agosto y septiembre, meses tradicionalmente de contratación. También sucedió con la cosa del INEM. El año pasado. No, y lo del INEM. A mí lo que me preocupa es que delante de un dato como este, inmediatamente el gobierno vuelva a la cantinela de los brotes verdes. Creo que ya vale. O sea, llevamos... ¿Qué sucedió con la crisis? Se negó exactamente hasta abril del año pasado y en el mismo abril se dijo, se ha acabado. Creo que lo que le está faltando a este gobierno de una manera clara es decirle la verdad, sin tapujos, al conjunto de la población española. La situación es muy mala, socialmente cada vez peor, y estamos en una situación de angustia generalizada. Cuando digo angustia es que hay 800.000 personas que en estos momentos van a Cáritas. O sea, que en un país como España estemos entrando ya en franjas de pobreza,
me preocupa crecientemente. Delante de eso, la preocupación del gobierno parece ser la creación de espejismos. Mire, si honradamente ni la crisis en un primer momento podía ser responsabilidad de... La responsabilidad sistemática y que vuelve a incurrir este gobierno es querer encubrirnosla y no afrontarla de una manera radical y decidida. Yo simplemente pediría, y sé que es un imposible metafísico, el que de verdad se estudiara un plan nacional de emergencia por el empleo. Lo de la reforma laboral acabó siendo un fiasco, porque lo único que el gobierno dijo que no iba a hacer es lo único que ha hecho, que era el abaratamiento del despido. Lo que se está necesitando hoy es la posibilidad de contratar. Y esa es la clave, a mi juicio, que nadie se atreve a abordar. Yo lo cierto es que ojalá en el trimestre que viene, en vez de 70.000 vayan 200.000. Pues sé que es imposible. Exacto. Y sé que con este gobierno que no quiere afrontar radicalmente el problema es inviable. Pues déjeme que hablemos con una persona del público que precisamente está entre esas personas y ahora te doy la palabra a Antonio. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Me presento, soy Antonio García, algunos me conocéis, de la Asociación de Desempleados ADESOR. A mí me gusta mucho que hayan dado ese dato porque yo lo desconocía. Yo tengo que confesar que soy como tantos enfermos o tantos pacientes que desgraciadamente tienen que hacerse especialistas de la enfermedad que tienen porque no tienen información de otro lado. O sea, tenemos que buscarla nosotros, porque yo ya no voy a hablar de manipulaciones, ni voy a hablar de engañar a la población o al electorado, pero sí creo que cuando se quedan o nos quedamos en el dato de que se han reducido 60.000 sí. personas, porque yo recalco siempre mucho que no son parados, son personas, pues se queda en el dato y no se habla de, por ejemplo, de los parados de larga duración, que en este tercer trimestre son 61.200 más que en el trimestre anterior, que son 664.000 más que el último año, que no se habla de que hay un total de 450.000 parados más que el año pasado. En fin, yo me gustaría que hacer un llamamiento desde aquí, ahora mismo, a toda la población, sobre todo a todos los desempleados, y me gusta que haya dicho Antonio Charín también, muy breve, por favor. Que debería porque yo vengo defendiendo esa idea de que debería de haberse creado hace mucho tiempo un gabinete de crisis de emergencia nacional. La cuestión es que el parado tiene que tomar las riendas de su propio destino. El desempleado tiene que salir. Ustedes van a hacer algo, de hecho, por eso, ¿no? Nosotros, de hecho, por eso nacimos, porque... Pero ustedes tienen constituida, además, una línea, ¿verdad?, de apoyo, una línea de ayuda. La segunda parte que quería hacer precisamente desde aquí es un llamamiento a la población para que, por favor, nos ayuden como puedan aportar, o bien con esfuerzo humano o con esfuerzo económico. Díganos los datos. Porque nosotros hemos desarrollado una página web, un teléfono de atención al desempleado, está 900. En pantalla, de hecho. El teléfono es el 900-600-321. Tenemos un canal de denuncia y de información en YouTube. Tenemos programas de asistencia psicológica al desempleado. Tenemos en marcha un proyecto real de trueque. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Cuánto dinero reciben del Estado para eso? Cero. No tenemos ningún tipo de ayuda. Pues ahora vamos Nosotros nos financiamos con los brevísimos recursos porque ni siquiera cobramos cuotas de asociación. Pues y a mí, le voy a decir un dato para terminar ya. Se me caían unos lagrimones cuando tenía que imprimir los 52 folios de la última reforma laboral y no tenía recursos ni siquiera para poder imprimir esos 52 folios y tenía que trabajar sobre la pantalla de mi ordenador. Pues ahora le vamos a dar unos ejemplos de a qué destina dinero el Estado, porque resulta que sí que hay dinero. Antonio, adelante y vamos con esos ejemplos. Bueno, para empezar, el dato de la segunda EPA o de la EPA del segundo trimestre es una buena noticia. A intentar hacer una mala noticia o una buena noticia es un juego a veces tercer trimestre, sí. Tercer trimestre, sí. Es un juego de alquimia, ¿no? Se han generado 70.000 ocupados y se ha reducido el paro en 71.000 personas. Es una buena noticia, nos alegramos todos.
Las ayudas, que a mí me gustaría que fueran mucho más abundantes, las ayudas se están estableciendo porque estamos en el récord de tanto por ciento de parados que reciben prestaciones por desempleo. Que serán insuficientes, por supuesto, pero aún así con más mérito. Ya, claro. Cuando se contrata, por ejemplo, durante 2 semanas, lamentablemente, un contrato temporal a un portero de un colegio público, lo tienes que comparar con los contratos privados, no lo puedes comparar con el empleo. Luego, estos 90.000 contratos no son 90.000 ocupados. Son 90.000 contratos. En eso te voy a dar la razón, porque son del Estado, con lo cual seguro que no son ocupados. Bien, por eso. Vístelo, Antonio, vístelo como quieras. Oye, Carlos, escucha una cosa. Ten un respeto a los funcionarios. Antonio, no digas que los funcionarios no son ocupados. Perdóname que estos no son funcionarios. No, por eso, pero has dicho que son del Estado. Son del Estado. Es igual, contrataciones públicas. Me dices que las contrataciones públicas no son ocupados porque no trabajan o qué. Antonio, ¿a ti te parece de maravilla que en medio de la situación estemos contratando a 90.000 personas adicionales en el Estado? Estoy diciendo que esto no es correcto. ¿Te parece de maravilla? Me da la razón de que esto no es correcto. No, vamos a ver, esa comparación compara 2 términos. Uno, número de personas en las cuales se está haciendo publicidad por parte del gobierno de que, como ha dicho el señor Zapatero, es un muy buen dato y hay que estar contentos. Perdona, Carlos, ¿vale? Carlos, perdóname una cosa, déjame esa puntualización. Aquí dice, la EPA oculta el aumento del paro con más funcionarios. Creados no en la empresa privada, sino en el Estado. La EPA oculta el aumento del paro con más funcionarios. Vístelo como quieras. No lo he visto, aquí lo habéis puesto vosotros. Y vamos a ver en qué gastamos dinero mientras no hay dinero para ayudar a los parados. Vamos a verlo. Yo es que encima te voy a dar otra cifra, Carlos, y es que el paro ha aumentado en 66.000 personas si quitamos el efecto desestacionalizado, que usted, Carmona, sabe mucho de esto. Yo no sé, antes me ha dicho usted que, bueno, que no me metiera con sus amigos al hablar de calaña, que es índole, calidad, naturaleza de alguien. Eso se lo he dicho yo, en el intermedio. Sí. Pero vamos con esas partidas de gasto. Atención, yo no sé si conocerá al portavoz de Izquierda Unida de Sevilla, Antonio Rodrigo, alias el Mariscadas. A partir de hoy yo creo que lo podemos ver. Vamos a ver esa foto, por favor, porque es tremenda, la verdad, ¿eh? Sí, señor, aquí una persona del Partido Izquierda Unida, un supuesto cercano al comunismo, celebrando la redistribución del marisco. 1.000 euros se ha empujado de todos nosotros, aquí Cigala, en la Feria de Marisco de Bruselas. Dice que lo está haciendo para estrechar lazos con el sector, no sabemos a qué sector se refiere, se ha puesto ciego a costa de todos los contribuyentes. Hay que tener poca vergüenza y ser de mala calaña en este caso. Ahora sí está bien usado, ¿verdad? No, está muy mal usado. Ah, sí, también. Sigue faltando al respeto. Me apuntaré al mismo logopeda que se ha apuntado Pepiño Blanco. El diario catalán Ara nace con 980.000 euros de subvención. Ara me la llevo, seguramente se llame el nuevo diario catalán. Yo no sé si saben ustedes que la Generalidad destina 70 millones de euros a publicidad en los diarios. Yo le digo que son 70 millones de euros para comprar directamente medios de comunicación y que puedan... Como en todas las comunidades autónomas. Ah, poquito más. Perfecto. Entonces, en Radio Televisión Española trabajabas tú, ¿no, Roberto? Sí. Bien, bueno, pues 70 millones de euros, que son para comprar periodistas, como les digo, porque todos publicaron, se acordarán todos ustedes, el famoso editorial por el Estatuto de Cataluña, que digo yo que hablo castellano. La Dirección General de Tráfico se gasta casi 14 millones de euros en publicidad. Los radares están puestos solo un 35% en puntos negros. Ya saben ustedes, estas maravillosas campañas de publicidad. Yo creo que hay mucho dinero para decirnos que no bebamos al conducir. La Junta de Galicia, hablábamos de funcionarios, Carlos, sostiene con sueldo y sin tarea a 51 altos funcionarios que apoyaron en su momento al bipartito. Feijóo no se fía de ellos. Dice, bueno, pues les pago por estar en su casa. Supongo que por lo menos le habrán puesto alguna consola a alguno de ellos para que no se aburra. Espero que no con el erario público, pero bueno. Bueno, yo creo que da mucho. La verdad es que no tienen muchos sueldos esta gente, pero bueno, son 2,5 millones de euros al año que como los trinque el de la mariscada se va a poner ciego. Y luego, Valeriano Gómez, nuevo ministro de Trabajo. Valeriano, me lo llevo, fue premiado por el departamento de Corbacho en marzo por un informe, atención, el sistema español en un marco de flexiseguridad, análisis comparado de algunas experiencias europeas y lecciones, sigue 6.000 euros a la buchaca que le dio su compañero Corbacho. Más cosas, el gobierno destina 5,2 millones de euros para devolver a su país a los inmigrantes que lo necesiten. Esto se puede criticar, se puede apoyar. Yo ya les digo que hubo un municipio sevillano, Carlos, donde directamente les daban a los gitanos rumanos billetes de 500 euros para que se largaran, que yo creo que esto está muy bien y esto puede ser muy útil. Roberto levanta la mano, supongo que luego a lo mejor te da la palabra el moderador. Y para terminar tengo que darles una buena noticia. En España los políticos también dimiten, Carlos. No fastidies, ¿en serio? Especialmente si les pillan con el carrito del helado. El vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco, diputado por Córdoba, ha dimitido porque le pillaron a su mujer que tenía una academia y entonces Antonia Montilla, se llama ella, tenía en Córdoba
una academia que había recibido 730.000 euros en subvenciones de la Junta de Andalucía. Resulta que estos eran el 90% de los ingresos de los cursos, no sabemos si eran buenos o malos. Ha dimitido por razones personales. Por lo visto su mujer está un poco preocupada y está malita. Y por cierto, que con la que está cayendo en medio de tanto despilfarro sale Diego López Garrido. Esto hay que hacer falta tener poca vergüenza, señor Carmona. Sustituir deuda por impuestos es el camino en la Unión Europea. Que gasten un poquito menos.